este espacio en sus apuestas por compartir el conocimiento y mantener el diálogo con la comunidad. Les damos una bienvenida a esta nueva alianza, a estas dos instituciones que se nos unen en este proceso. Para esto invitamos a la profesora Adriana Santos Martínez para que abra el diálogo con nuestras instituciones aliadas y sus representantes. Buenos días para todos, buenas tardes. Es un orgullo para nosotros desde la Universidad Nacional de Colombia estar en este espacio. Esta casa de estudio de todos ustedes está abierta y nos alegra muchísimo que en el día de hoy podamos no solamente compartir este trabajo que venimos impulsando con el Banco de la República y el Centro Cultural, sino que en esta oportunidad, como mencionaba Shirley Cotter, que es nuestro apoyo y coordinadora de la cátedra junto con la profesora Raquel San Miguel, pues tenemos el honor de contar con la Armada Nacional. Nos complace muchísimo que esta institución tan importante se una a estas reflexiones, a este análisis, al debate, a la propuesta de nuevas miradas, que podamos tejer ese conocimiento. Contralmirante Rivera, muchas gracias por su apoyo, por su voluntad, por sus iniciativas, y nos unimos pues a la Semana del Mar, capitán, con esta charla del día de hoy, con esta reflexión. Y bienvenida también a la Corporación Ambiental Coralina, el Observatorio de la Reserva de Biosfera Seaflower. Bienvenida, Cristi, que esperamos también al director de Coralina que nos acompañe, está teniendo algunos asuntos de último momento, pero nos complace muchísimo que podamos aunar esfuerzos entre las instituciones locales, con la comunidad, con ustedes, para tejer ese nuevo conocimiento, nuevas propuestas, nuevas miradas sobre temas fundamentales, sobre problemáticas o sobre iniciativas de innovación. Esto está abierto justamente para el diálogo. Entonces yo quiero darles el micrófono a las instituciones que nos acompañan para un saludo a ustedes también. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Irma Bermúdez Davis, yo soy la profesional junior encargada del área cultural del Centro Cultural, pero quiero hablarte en nombre del gerente del Centro Cultural, Wilder Guerra, que se disculpa por no poder haber venido, pero que está muy alegre y muy contento, primero con esta alianza que durante años lleva el Centro Cultural con la Universidad Nacional, no solamente este tipo de programas, sino otros, y queremos también extenderle de verdad muchos agradecimientos y bienvenida al contraalmirante, a la Armada Nacional, y también a Cristi a través de la corporación, porque es para nosotros un agrado saber que todo lo que tenga que ver con el tema no solo cultural, sino de formación de ciudadanos, y donde permitamos a que la comunidad pueda hablar, pueda debatir temas que son de nuestro interés, pues son bienvenidos para el centro. Entonces agradecerles a todos aquellos que vinieron hoy. Fue de verdad un reto para nosotros lograr que el público asistiera, y estamos muy contentos porque entonces el deseo que tiene Miss Adriana de que no solamente sea el centro cultural, sino que también sea un espacio acogedor donde podamos también trabajar este tipo de reflexiones que tanto necesita la comunidad y que son de mucho aporte de verdad. Entonces, gracias a todos. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristi Walters, soy la coordinadora del Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower. Como lo dijo la profesora Adriana, pues el director está atendiendo imprevistos y no nos puede acompañar, pero ofrezco un caluroso saludo a nombre del director de Coralina, el doctor Dorsey Stephens, y de todo su equipo de colaboradores. Para nosotros desde el Observatorio de Seaflower es muy importante estos espacios académicos, y le damos las gracias a la Universidad Nacional, al Banco de la República, y pues estamos ahora trabajando también en alianza con la Armada Nacional, porque es una forma diferente de divulgar el conocimiento. El Observatorio de Seaflower está comprometido con la gestión del conocimiento técnico-científico, y no solamente con la generación de ese conocimiento, sino con la divulgación. A veces nosotros pensamos que el conocimiento solamente reposa en documentos
100, 200.000 páginas, pero reposa en el conocimiento, en los saberes de las personas, los expertos y la misma comunidad. Entonces nos hemos unido a esta cátedra archipiélago en el marco de la campaña promocional Todos Somos Seaflower, y lo que queremos hacer es romper mitos, es reposicionar a la Reserva de Biosfera Seaflower de una manera diferente, que la gente sepa que la reserva no es solamente conservación, que la Reserva de Biosfera Seaflower es sostenibilidad entre lo ambiental, lo social y lo económico. Acaba de llegar nuestro director de Coralina. Lo invitamos a que esté aquí adelante. Y mientras llega, como les estaba diciendo, nosotros nos hemos unido a la cátedra en el marco de la campaña promocional Todos Somos Seaflower, porque queremos que las personas conozcan a la reserva de una manera diferente, que rompan mitos, que la reserva no es solamente conservación, la reserva es la integralidad, y en esta cátedra específicamente economía de los ecosistemas y biodiversidad marina es una forma de cumplir ese propósito. Entonces no sé si el director quiere complementar las palabras para dar el saludo al nombre de Coralina. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpas, la puntualidad, de hecho, me pasa. Bueno, creo que Cristi ha tratado de transmitir un poco lo que para la corporación significa hablar de la reserva de la biosfera. Más que simplemente una connotación o que nos tilden de que somos un área protegida, es más bien la búsqueda de ese equilibrio entre el desarrollo que se está dando, la ocupación o el aprovechamiento que se le está dando a los recursos naturales y pues a las personas más importantes de la reserva, que somos nosotros los que vivimos en ella. Eso es el fundamento de las reservas. Por eso no es que somos únicos y diferentes, porque tenemos que buscar o tratar de llegar a ese equilibrio. Para eso son desarrollar las reservas. Son pilotos, son laboratorios, son zonas donde se trata de extraer las mejores capacidades y las mejores virtudes para llevarlos hacia el mejor desarrollo y el mejor entendimiento de la naturaleza y, en nuestro caso, de toda esa belleza que nos rodea. Entonces, creo que esta es una oportunidad para que se tenga una mirada diferente, no casual, no la de siempre, la de la nominación internacional, la de la actividad de conservación simplemente, sino que también se conozca los créditos sobre lo que nos puede ofrecer la reserva de biosfera a nosotros los que vivimos en ella y cómo deberíamos tratar nosotros de a través de esa protección y conservación generar algunos beneficios, llamémoslos económicos o de bienestar, o por qué no, de mejorar la calidad de la vida de las personas que residen en este territorio. Entonces no voy a extenderme mucho, que llegué tarde. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente para nosotros como Armada Nacional, Comando Específico de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, Islas, la verdad es que es un motivo de complacencia poder ser parte de esta alianza, porque creo que nuestra institución como cuerpo principal, con el apoyo de Fuerza Aérea y de nuestro ejército, tenemos una labor muy importante en todos estos campos ambientales, marítimos y en un área insular. Pues este tipo de cátedras definitivamente tenemos que hacer parte para dar también una información de cómo desde el poder naval y desde ese conocimiento de los intereses marítimos podemos generar una visión un poquito complementaria a lo técnico, pero que de todas maneras se vuelve fundamental en la medida en que nuestro trabajo se ha venido orientando cada vez más hacia ese trabajo con las comunidades, porque definitivamente está claro que las instituciones pueden tener todos los componentes y elementos técnicos, pero quienes ejecutan verdaderamente la posibilidad de conservar en la práctica son quienes habitan y utilizan ese territorio. Así de que para nosotros es una gran oportunidad, y precisamente en esta semana maratónica que hemos emprendido como semana de nuestra fiesta patria y la otra semana como Semana del Mar,
pues queremos y vemos muy bien que estemos en el día de hoy haciendo este conversatorio, porque nos cae como complemento desde los intereses marítimos para todo lo que también hemos en la semana hablado sobre desde lo histórico, cómo el poder naval es de importante para toda un área insular. Entonces, que esta cátedra sea la oportunidad también para, con una visión desde los intereses marítimos, poder también decirles a ustedes cómo estamos trabajando, cómo estamos articulando cada vez más con las propias instituciones, y por supuesto que un gran reto sigue siendo que la empresa privada también se vuelque hacia este sentido colectivo de lo que significa todos tener causas comunes como es lo ambiental, lo social y definitivamente la conservación, que en un sistema insular es determinante. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a todos por sus palabras, por compartirnos su voluntad de aliarnos y consolidar esfuerzos importantes en pro del bienestar de la población de las islas. Bueno, a continuación daremos inicio a toda nuestra sesión de la cátedra del día de hoy. Entonces invitaría ya en este caso a nuestros ponentes invitados a pasar a la mesa principal. La metodología para la sesión de hoy busca inicialmente iniciar con la ponencia de cada uno de nuestros invitados, quienes tendrán 15 minutos para hacer sus ponencias, y posteriormente a este espacio inicial tipo conferencia tendremos el espacio de debate, diálogo, conversatorio para las reflexiones del día de hoy. Invitamos a todos y a todas, por favor, poner sus equipos celulares en modo vibración, silencio o apagarlos, por favor. Muchas gracias. Uno de nuestros invitados es el señor Jorge Sánchez, nacido en la ciudad de Bogotá, Colombia, residenciado en la isla de San Andrés desde 1961. Entró al mundo del buceo hace más de 25 años. Es titulado Máster Instructor Especialista en Fotografía y Video Submarino, diplomado en Audiovisuales, socio fundador de la Fundación Help to Oceans, es convencido emprendedor de la protección del medio ambiente. Su ponencia para el día de hoy es Experiencias sobre un turismo sostenible en la Reserva de Biosfera La Amistad, Costa Rica. También nos acompaña el día de hoy Julián Alberto Prato, es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, obtuvo el título de Master of Science en Microbiología de la Universidad Nacional de Colombia en 2014, con tesis meritoria y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias, Biología, línea Biología Marina de la Universidad Nacional Sede Caribe, con el apoyo de una beca doctoral de Conciencias. Es buzo certificado desde hace 25 años, ha realizado investigaciones en temas como bioprospección, ecología, química y afloramientos de cianobacterias marinas, dirigido por la profesora Mónica Puyana, que también nos acompaña el día de hoy. Tiene experiencia en el campo de la valoración de servicios ecosistémicos marinos y costeros. Se desempeñó como asesor en valoración económica de la Comisión Colombiana del Océano, donde fue coautor de los libros de valoración económica del Caribe y aproximación a la valoración económica de la Reserva de Biosfera Seaflower. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en el estudio de servicios ecosistémicos de las barreras arrecifales de Seaflower, para resaltar su importancia para el bienestar humano y la biodiversidad en el archipiélago, con la dirección de la profesora Adriana Santos, que también nos acompaña, y apoyo del profesor Peter Schumann de la Universidad North Carolina y Andrés Osorio de la Universidad Nacional Sede de Medellín. Su ponencia, Seaflower, Ecosistemas para el Bienestar. Nos acompaña además el señor contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal, profesional en Ciencias Navales, magíster en Manejo Integrado Costero de la Universidad de Magdalena. Ha desempeñado importantes cargos al interior de la Armada Nacional, comandando diversas naves de fuerza. Se ha desempeñado como capitán de puerto en 5 de los puertos más importantes del país, como son el puerto de Cartagena, el de Buenaventura,
el de Coveñas, la Capitanía de Turbo y el de Santa Marta. En el año 2013 efectuó el primer Foro Internacional de Seguridad Integral Marítima y fue agregado naval y representante alterno de Colombia ante la Organización Marítima Internacional en el Reino Unido e Irlanda del Norte. También se ha desempeñado como asesor permanente del Comando de la Armada Nacional. Ha sido catedrático de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Sergio Arboleda. Durante su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y hoy se desempeña como comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia. Su ponencia, los modelos de gestión costera con participación ciudadana, herramienta fundamental para el desarrollo sostenible. Nos acompaña la profesora Mónica Purana Ejedus, bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, doctora en Oceanografía de la Universidad de California, San Diego, Scripps Institution of Oceanography de San Diego, California, lideró el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar en Colciencias en 2003. Actualmente se desempeña como profesora titular del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde está vinculada desde el 2005 en docencia e investigación y donde coordina la maestría en bioprospección y biocomercio. Lidera el grupo de bioprospección y tecnología y es una convencida del valor agregado que tiene la biodiversidad para los países megadiversos. Toda su carrera la ha desarrollado en el Caribe y es experta en moluscos, ecología química y bioprospección marina. Actualmente sus áreas activas de investigación son los corales blandos, las cianobacterias marinas bentónicas y las algas del Caribe y sus derivados. Participó en el proyecto piloto de cultivo de algas y desarrollo de productos basados en sus derivados. En convenio de cooperación científica y técnica entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano, All Providence and Santa Catalina Fishing and Farming Cooperative Enterprise y la Cooperación para el Desarrollo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, del 2014 al 2015. En su grupo y bajo su liderazgo se desarrollaron los productos derivados del proyecto, bebidas y jabones artesanales. Ha dirigido o codirigido 2 tesis doctorales de maestría y 19 trabajos de grado. Autora y coautora de un libro, 7 capítulos de libro y al menos 27 publicaciones científicas. Su ponencia, Bioprospección Marina en el Caribe, hitos, realidades y posibilidades. Nuestro panel el día de hoy lo modera la profesora Adriana Santos, actualmente directora de la sede Caribe de la Universidad Nacional, doctora en Ciencias de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, México, magíster en Biología Marina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, licenciada en Estudios Mayores y en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Se vinculó a la Universidad Nacional de Colombia desde el año 1997 y tiene la categoría de profesora asociada, donde ha ocupado diversos cargos como la Secretaría de Sede, coordinadora de posgrados, coordinadora de extensión, coordinadora de investigación y laboratorios. Desde inicios del 2011 se desempeñó como directora del Jardín Botánico hasta su nombramiento como directora. Entre las líneas de investigación que trabaja están la biología y ecología de peces, evaluación y manejo de los recursos pesqueros, manejo de ecosistemas marinos y costeros y áreas marinas, estudios ambientales del Caribe, evaluación de la vulnerabilidad costera y gestión del riesgo, educación ambiental y modelos de desarrollo sustentable y productivos agropecuarios a baja escala. Dirige desde 1998 el Grupo de Investigación de Estudios Ambientales del Caribe de la Universidad y del Sistema Nacional de Colciencia, y está en la categoría investigador senior. Es además consejera del Programa de Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos de Colciencia. Démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados en la tarde de hoy. Iniciaremos entonces con nuestro invitado Jorge Sánchez.
Primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente no es muy fuerte hablar ante un público como ustedes. Prefiero observar tiburones, morenas, leones, etc. Enfrentarme a ellos en el agua. Pero igualmente estamos haciendo todo el esfuerzo de estar acá. Muy agradecido realmente por la invitación. Gracias a ustedes que estén presentes. El tema es la visita a Costa Rica que se realizó a las reservas, parecitos de la reserva de Biosfera. ¿Más cerca? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Me escuchan en la casa? Allá atrás me escuchan. Ok, gracias. La visita a Costa Rica se realizó gracias a la gestión de la Comisión Colombiana del Océano al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del país anfitrión con fondos de la Agencia Presidencial de Cooperación APC y tuvo como propósito la transferencia de conocimientos en casos exitosos de desarrollo sostenible y el manejo ambiental en reservas de biosfera. Igualmente se hizo seguimiento y retroalimentación por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para la delegación coralina CCO, orientada hacia la construcción de los lineamientos del Manual de Buenas Prácticas Turísticas, donde el valor agregado de los productos, el fortalecimiento de la economía local y la inclusión de las comunidades permitan desarrollar un piloto ecoturístico. En el evento participaron por la Reserva de Biosfera La Amistad Costa Rica, el señor Gabriel Villegas Rodríguez, administrador del Parque Chiripó, Frank, ¿prefiero semejanzas, perros? Oh, ok. Está bien. ¿Ustedes alcanzan a venir? No tanto. Ahí está, perfecto para mí. Gracias. El señor Frank González, Universidad Estatal, y por la Reserva de Biosfera, Patricia Moreno Petro, economista y gestora de turismo, consultora de Coralina, aquí presente. Juliana Cintura Largo, de la asesora en ecosistemas estratégicos de la Comisión Colombiana del Océano, y quien les habla, Jorge Sánchez, de la Fundación Help to Ocean, el cual les agradezco que ustedes estén acá. Directora Yugular. La Reserva de Biosfera La Amistad fue declarada por UNESCO en agosto de 1982 a solicitud del gobierno de Costa Rica, convirtiéndose en la primera denominación que ese país recibe en esa calidad. La zona núcleo de la Reserva de Biosfera la conforma el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Chiripó, el Parque Nacional Tapanti, el Macizo de la Muerte, el Parque Nacional Barbilla, la Reserva Biológica Itoy, CRL, Zona Protectora Las Tablas y la Zona Protectora Cuenca del Río Barano. Comprende uno de los parches de bosques primarios más grandes de Centroamérica, con elevaciones que van desde los 50 metros hasta los 3.820, albergando sistemas particulares como páramos, tuberas, roquedales endémicos, con representación del 90% de la flora de Costa Rica, incluyendo más de 1.000 especies de orquídeas y helechos. Además, posee fauna en peligro de extinción como grandes felinos, sainos y dantas. Involucra 4 grupos étnicos, entre los cuales están los Birbis, Cabecar, Nogues, Urucas, distribuidos en 12 territorios indígenas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Además, dentro de sus límites también es posible encontrar un gran número de comunidades campesinas que gozan de influencias culturales a partir de los migrantes afrocaribeños, panameños, asiáticos, entre otros. En manos de un consorcio compuesto por organizaciones de base comunal,
que durante años han mantenido relaciones de trabajo parque-comunidad, compuesto por la Asociación de Desarrollo de San Genaro de Rivas, la Asociación de Arrieros, Guías e Importadores de San Genaro de Rivas y la Cámara de Comercio y Turismo Rural. De Turismo Rural Comunitario de Chiripó. 3 organizaciones comunales que son permisionarios de una concesión que sirve de referencia para demostrar el desarrollo de procesos similares en otras partes de Costa Rica. La adjudicación de estas concesiones, estas concesiones tuvo momentos complicados. Humildes campesinos tuvieron que comenzar por entender conceptos como concesión, licitación pública, contratación administrativa, en medio de una atmósfera negativa. Se rumora sobre la posibilidad de que otros llegaran a desarrollar las actividades que ellos por muchos años habían estado realizando. Allí tenemos entonces el Monumento Nacional Guayabo. Se ubica al noreste de la ciudad de Turrialba, el distrito de Santa Teresita del Cantón del Norte de Turrialba, provincia de Cartago. Aproximadamente 20 hectáreas de área protegida comprenden el mismo sitio arqueológico que consiste en un conjunto de estructuras arquitectónicas prehispánicas. Estas han sido elaboradas en piedra de río que se ubica entre los años 1000 antes y 1400 después de Cristo. Hoy, Patrimonio Mundial de la Ingeniería Civil. Dentro de sus 233 hectáreas, esta área silvestre protege un remanente de bosque pluvial premontano siempre verde, en un rango entre los 990 y los 1300 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio alcanza los 24 grados centígrados. La Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central compartió experiencias orientadas en la gestión del Monumento Nacional de Guayabo, el monitoreo de mamíferos y las experiencias de las asociaciones de guías locales MUSUBE en la atención del turista en el Monumento Nacional Guayabo. Esta ha sido una oportunidad de participación y beneficio mutuo entre comunidades y áreas silvestres que fomenta actitudes, valores y comportamientos que promueven una sociedad participativa y responsable en la conservación de la biodiversidad y la administración de acueductos de nivel local denominadas asadas. Otro de los sitios fue el conservatorio con la asociación conservacionista Red Quercus y la visita de reunión a la Asociación de Mujeres de Bioley, ASOMOVI. Este es un grupo muy interesante de 19 mujeres que iniciaron para el año de 1997 con el reto de luchar por mejorar las condiciones familiares y comunales de los pueblos aledaños en el Parque Internacional de la Amistad. Como un primer reto, empezaron con el tostado del café. El intermediario dejaba un margen mínimo de ganancias y beneficios para las familias. Entonces así asumieron el segundo reto: el cultivo, beneficio, procesado y venta del café, beneficiando directamente 30 familias con una capacidad de 2.000 fanegadas. El café que producen lo venden en Europa y en los Estados Unidos. Han logrado ser objeto de apoyo financiero y técnico por parte de donantes nacionales e internacionales. Desarrollan además turismo social, turismo comunitario, que demanda servicios de hospedaje, alimentación, tours, transporte, además de proyectos con comunidad indígena y la iniciativa de monitoreo participativo que promueve la convivencia entre comunidades y la vida silvestre
además de la sistematización participativa, como también proyectos ambientales con las hadas, permisos de uso de refugio de vida silvestre y un vivero mariposario en un centro educativo. Además de este pequeño informe, realmente lo que vale allí es la apreciación que nosotros como usuarios, como visitantes, perdón, de estas zonas llegamos a percibir. Encontramos un grupo de personas que realmente, desde cualquiera que sea su posición, se sienten seriamente comprometidas con su zona, con su parque, con su ambiente, y además seriamente comprometidas con el bienestar del visitante. Allí se nota claramente cómo esas zonas, esas tres zonas y esos tres principales núcleos enriquecen realmente no solamente el bienestar, sino también el espíritu y la pasión por lo que hacen, bien sea el arriero, bien sea el guardián o cualquiera de ellos, o la señora que te atiende en una recepción de un hotel, demuestra claramente esa pasión por conservar, preservar y transmitir a otras personas lo que es su tierra. Esa es mi percepción de lo que pude encontrar en esos parques naturales. Indudablemente, en un lugar como estos, tiende uno a hacer comparaciones, mas no es el caso en el momento. No obstante, van a hacer notar que cada uno de ellos, desde cualquiera de las zonas que nosotros visitamos, transmitía y transmite, me imagino todavía, ese amor por su tierra. Eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a escuchar a nuestro segundo panelista y mientras se pone la presentación, un tema muy importante que ya mencionaba el doctor Dorsey Stephens es la importancia de la reserva de biosfera, como lo hacía Cristi, y es que esa nominación, esa categoría de conservación que ha sido dada a nivel internacional y que Colombia mismo decidió también decir vamos a proteger este departamento insular con una categoría principal de conservación, fue la muestra del reconocimiento de una alta diversidad, de una conservación y de una comunidad que está, una minoría étnica también, una comunidad que tiene interés de conservar, una comunidad que tiene interés de aprovechar los recursos que pueden haber en ella. Y lo que decía Dorsey también, muy importante, es la posibilidad, el tercer reconocimiento se da por la posibilidad de hacer modelos de desarrollo sustentable. Y esa es la gran tarea que tenemos y podemos hacer modelos desde diferentes aspectos. Por ejemplo, este es un modelo de sustentabilidad. Este tipo de acercamientos de ese conocimiento científico con el saber, con las experiencias vividas, cómo podemos aprender de esas otras reservas de biosfera, como es el caso de la de Costa Rica. ¿Qué nos dicen esas experiencias de esos territorios a nivel terrestre, por ejemplo, que es ella? Pero cómo están haciendo un aprovechamiento de la producción, un producto tan importante como el café o como los servicios turísticos. Cómo hacer el equilibrio, como hablábamos al comienzo, cómo hacer ese equilibrio para un modelo. Entonces le damos la palabra entonces para continuar a Julián Prato. Gracias. Bueno, buenas tardes a la Universidad Nacional y a los organizadores. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Prato, soy actual estudiante de doctorado aquí en la Universidad Nacional y la presentación de hoy es Sea Flower, ecosistemas para el bienestar. Bueno, ya muy bien los directores mencionaron la intención del día de hoy, de esta reunión, y el reto también es como resaltar ese mensaje de cómo los ecosistemas
son la base para el bienestar y para la economía en el archipiélago. Por ejemplo, los corales, las barreras de coral producen esa arena blanca que van a recargar las playas y que la van a estar manteniendo, incluso pues a formar las playas que digamos que son el principal atractivo turístico, uno de los principales puntos para el desarrollo de la economía del archipiélago. Y aquí en rojo también resalto, pues tiene una parte muy buena que es esa, y la otra que hay que tener en cuenta es que el turismo, por ser una región insular, debe ser manejado de manera controlada, sin ser masivo y teniendo pues en cuenta que estamos en la reserva de biosfera. Esta actividad, por ejemplo, genera más ganancias a nivel mundial que las exportaciones de petróleo, como para tener una dimensión del potencial económico de esta actividad del turismo. Además de eso, los ecosistemas marinos producen varios servicios al tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, sería el turismo, pero los arrecifes de coral también, por sus estructuras tridimensionales, proveen refugio para otras especies, como por ejemplo el pez loro, múltiples invertebrados, equinodermos, moluscos, que también son muy importantes para la biodiversidad. Por ejemplo, este organismo, ahorita que entregaron las carpetas del observatorio, me agradó mucho ver que estaba como especies clave por su función en el ecosistema, protegiendo los mismos barreras de coral, ya que controla la abundancia de algas y ayuda pues a ese balance. Además de eso, con el mordisqueo que hacen puede producir hasta cerca de 400 kilogramos de arena al año, lo cual pues, es muy importante para contrarrestar la erosión. Estas barreras de coral adicionalmente pues protegen las costas. Bien conocemos estas fotografías aquí en la parte de San Luis, frente al de Cameron, como las playas, si uno escucha las personas que nacieron en la isla o que llevan los abuelos, pues pueden contar bien cómo la extensión de las playas se ha venido reduciendo y pues el problema de erosión es bastante delicado, sobre todo en territorios tan reducidos como en las islas del archipiélago, y por eso es tan importante pues reconocer la importancia de estos ecosistemas. Acá tenemos otro ecosistema muy importante, los manglares. Estos son manglares de tierra adentro. Hay un parque regional All Point que tiene una estructura muy distinta a este. Por ejemplo, es en el Smith Channel, en la zona más al sur de la isla. Son manglares que no están conectados directamente con el mar y que tienen una salinidad menor. Aquí está el profesor Jairo Medina. Pueden ver que son manglares bien desarrollados, de gran tamaño, y que también estarían cumpliendo varias funciones, por ejemplo la retención de suelo y producción de suelo, que cuando uno piensa en aumento del nivel del mar, pues eso podría llegar a compensar un poco este problema, la captura de carbono, retención de sedimentos, entre otros servicios ecosistémicos que podríamos mencionar. Y un ejemplo muy bonito es el efecto spillover o efecto de reboce de las áreas marinas protegidas, que si logramos tener un control y vigilancia adecuado, necesitamos más apoyo de parte del gobierno para tener más capacidades en la Armada y en Coralina y en las instituciones que se enfrentan a proteger un área tan extensa como la reserva de biosfera. Este efecto spillover corresponde a que cuando un área marina protegida se establece, se evita la sobrepesca en esa zona, empieza a reproducirse, a recuperarse el recurso o los recursos. Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo de Roberts y colaboradores que evaluaron más de 100 áreas marinas protegidas y encontraron que tan solo en un año de haber establecido estas medidas de conservación, la producción pesquera en los alrededores se puede duplicar e incluso triplicar. Entonces, pues es uno de los beneficios clave de las áreas marinas protegidas, que puede ser muy importante para la seguridad alimentaria. ¿Y por qué es tan importante reconocer ese valor de los ecosistemas para el bienestar y la economía? Porque si no se tiene en cuenta se pueden tomar malas decisiones. Por ejemplo, este es un caso clásico en Tailandia de cultivo de camarón. En los 80, en el auge de desarrollo económico, el camarón se convirtió en muy importante y los sitios mejores para cultivar este recurso eran las áreas de manglares. Entonces el gobierno dijo, bueno, ¿cuánto produce una hectárea de camarón? $5.000, que es esto que vemos acá, en naranja. Y
en esa época se pensaba que el manglar solo producía madera y era alrededor de $700 por hectárea. Entonces, claro, es esta línea azul pequeña que está acá. Cuando un tomador de decisiones mira este balance, dice, hombre, es mucho más rentable cultivar camarón que tener ese manglar allá con los zancudos y todo lo demás. Entonces decidieron empezar a talar y a reemplazar estas grandes extensiones de manglar por cultivos de camarón. Luego, cuando ocurrieron tsunamis y hubo pérdida de vidas humanas, de infraestructura, etc., se dieron cuenta que solo por el servicio de protección costera, cada hectárea de manglar podía evitar pérdidas alrededor de $35.000, que cuando uno ve este balance, pues tomador de decisiones diría, no, deje el manglar quieto mejor. Entonces, por eso es también la importancia de estas conversaciones que tenemos el día de hoy. Otro ejemplo clave, la pesca. En el Producto Interno Bruto significa en el país el 1%, en el archipiélago, territorio insular, alrededor del 2-3%. Eso es muy bajito, entonces el tomador de decisiones dice, hey, esto no es importante. Pero resulta que gran cantidad de estos productos se reparten en las familias, por ejemplo aquí Providencia, San Andrés, y no entran, digamos, a estadísticas de cuentas de los mercados, pero sí tiene un valor muy importante para la sostenibilidad y la calidad de vida de las personas, sobre todo en un territorio que está alejado, donde la producción de alimentos pues, que se da en el lugar principalmente es marina. Por eso este artículo de 2014 de Constanza, que se publicó en la revista Nature, que dice que es tiempo, time to leave GDP behind, o sea, que es tiempo de dejar el Producto Interno Bruto atrás. Hay ciertos indicadores económicos que lastimosamente los que más utilizan los tomadores de decisiones y políticos, que realmente no representan la importancia de una actividad para el bienestar como tal. Por eso incluso Kennedy pues hace varios años decía que todo lo que hace que la vida valga la pena está, o sea, todo menos lo que hace que la vida valga la pena está en el PIB, el Producto Interno Bruto. O sea que estos indicadores hay que ser un poco más críticos cuando los veamos. En un estudio que realizamos con la Comisión Colombiana del Océano de Valoración Económica del Caribe, el señor almirante creo que era jefe de un área de Marina Mercante, creo que era. Bueno, reunimos estadísticas de todo el dinero pues, que se puede atribuir a actividades marítimas en el Caribe, y eso lo comparamos con lo que en términos de servicios ecosistémicos con protección costera, producción de alimento, valor estético, cultural, etcétera, tenían los ecosistemas desde ese punto de vista ecosistémico que nos permite pues, tener un mayor alcance. Vimos que solo el 1% del valor estimado de esos ecosistemas marinos estaban en las cuentas nacionales. Entonces es lo mismo o muy parecido a lo que veíamos en el ejemplo de Tailandia, donde ve uno pues, como una gráfica desproporcionada, donde realmente el tomador de decisiones no le presta la suficiente atención a ese 50% del territorio del país, que es marítimo. Entonces ese desfase puede llevar a malas decisiones y afectar el bienestar humano. Además, esta tabla es bien interesante, es tomada de un artículo de Constanza y colaboradores, donde hicieron un recálculo del valor económico de los ecosistemas, solo para mostrarles por qué es tan importante el trabajo que todos ustedes realizan en investigación. En las líneas azules tenemos el valor que se atribuye a servicios ecosistémicos para cada uno de los ecosistemas marinos y costeros en el 97. En las blancas está en 2011. Resulta que con el aumento de la investigación, por ejemplo lo que hace la profesora Mónica Pugliala de productos naturales, lo que hace el profesor Jairo con trabajo de carbono y esto en manglares, ese conocimiento, ese cambio de conocimiento también genera un cambio en el valor. Por ejemplo, en el 97 el servicio de refugio y hábitat para arrecifes de coral está valorado en $10. Con el aumento de las investigaciones y el conocimiento acá, para el 2011 ese valor estimado subió a $16.210. Entonces el cambio es bastante radical. Gracias. Pero todos estos números pues, no tendrían mucho sentido si uno no tiene en cuenta el contexto local. Entonces hay que marcarnos en eso. Este es el mapa de nuestra reserva de biosfera, del archipiélago, del departamento archipiélago. Son 9 islas. Ya ustedes las conocen, Bajo Nuevo,
Serranilla, etcétera. Son islas con un territorio emergido bastante pequeño y con unas amplias barreras de coral que, como las ven en las imágenes satelitales, pues se pueden apreciar. La isla de San Andrés particularmente es una de las más densamente pobladas del Caribe, con cerca de 2.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Más o menos llega 1 millón de turistas al año y todavía se quiere superar esa cifra, lo cual pues pone en riesgo un poco la sostenibilidad. El agua dulce proviene solamente de lluvia y se almacena pues en los acuíferos, que es otra limitante. Está ubicada a una distancia de 700 kilómetros de la costa, por eso es tan dependiente pues como un territorio insular de los ecosistemas, y hay un erróneo entendimiento del desarrollo. Entonces pues son varios retos a los que nos enfrentamos. Además de eso, IDEAM lo declaró como el departamento en mayor riesgo por cambio climático en el anterior comunicación que presentaron. Y este es el estudio de IDEAM. Y además de eso, hay pérdida de ecosistemas bastante importante. En el 2013 se estimó que se ha perdido cerca del 80% de la cobertura de coral para todo el Caribe. Y pues eso trae consecuencias. Por ejemplo, la barrera de San Andrés, aquí la vemos en esta imagen satelital y en esta imagen desde el avión, cuando uno despega la ve claramente. Si se pierde esa cobertura, pues vamos a estar más expuestos a problemas de erosión costera. De erosión costera, es el profesor Andrés Osorio en San Luis, tomando algunas imágenes. Puede esa erosión afectar también áreas de manglar, etcétera, pérdida de otros ecosistemas. Y además de eso es importante recordar que estamos en una zona de influencia de huracanes, que no es misterio para nadie, pero que sí es muy importante tenerlo muy presente. En este ejemplo de investigaciones de resultados, en este libro que hicimos también con la colaboración del señor Rexy Newell y Coralina, con la Comisión Colombiana del Océano, encontramos también ya en un estudio detallado para el archipiélago, que también la diferencia entre el enfoque ecosistémico, entre estos aportes de los ecosistemas, era bastante grande respecto a lo que se está registrando en las cuentas estadísticas nacionales, y ese riesgo que hay pues de malas decisiones basado en ese tipo de aproximaciones. Por eso la importancia de seguir reconociendo el valor de los ecosistemas para el bienestar. Hicimos también, ahorita estamos haciendo un trabajo con ecosistemas de manglar para resaltar la importancia de retención de sedimentos y de refugio de biodiversidad. Comparamos 2 zonas de manglar distintas, 3 zonas de manglar. Encontramos que efectivamente el manglar de All Point está ofreciendo una mayor servicio como refugio de peces, que pues puede llegar a ser obvio, pero pues ya tenemos algunas evidencias de tendencias que muestran eso. Encontramos muchos juveniles de peces loro en las zonas cercanas a ese manglar, y pues por eso también resaltar la importancia de ese ecosistema. Y por ejemplo en la expedición Seaflower del año pasado en Islas Cayos de Serranilla, pusimos unos sensores de oleaje en la parte, esta es el Cayo Bacon Key en Serranilla, esta es la barrera arrecifal, la zona sur de la isla, esta isla gigantesca. Pusimos un sensor de oleaje en la parte externa de la barrera y otro en la parte interna para ver cómo la barrera y cuantificarlo hace que se atenúe la energía del oleaje, como vienen olas de 4 metros y luego uno ve pues que en la laguna arrecifal está bastante calmo. Se aprecia muy bien aquí en la zona centro de Sprat Bay, donde se ve a veces una pared blanca grandísima, la olas rompiendo afuera, y en Sprat Bay los turistas tranquilos bañándose pues porque la barrera cumple esa función. Encontramos en ese experimento en campo que la barrera está deteniendo o disminuyendo la altura de la ola en cerca de un 65%. Y además de eso vimos que se invertía la dirección del oleaje, pues en ese momento fue debido a la presencia del paso de un huracán Irma por Cuba durante la expedición. Eso es lo que vemos aquí en esta gráfica. Y finalmente, para terminar, pues algunas frases quisiera resaltar. El bienestar en Seaflower depende de los ecosistemas marinos con mayor magnitud debido a su condición insular. El turismo no debe ser masivo, debe ser controlado para garantizar la sostenibilidad. Es necesario hacer uso sostenible y adecuado del agua dulce.
Las barreras de coral son parte del corazón de las islas, un ecosistema prioritario para su conservación y estudio. Proteger especies clave como el pez loro, que pues cuida ese arrecife de coral, es muy importante. Y una frase del World Resource Institute que invita a cambiar la visión de cómo el desarrollo afecta a los ecosistemas por cómo la realidad de cómo el desarrollo depende de esos ecosistemas. Entonces, si queremos tener buena calidad de vida, una economía fuerte y una sostenibilidad, pues hay que basarla en el cuidado y el buen manejo de esos ecosistemas. Muchas gracias. Bueno, seguimos tejiendo este conocimiento, aproximándonos a conocer la economía, la ecología al mismo tiempo. Miren que esas palabras son hermanas. Eco viene de casa, estudio de la casa. Los que estudiamos ecología, estudiamos la casa. Y en la casa tenemos ecosistema, pero estudiamos la energía, la biomasa, que es la materia de esos ecosistemas. Y entonces la economía estudia la producción, estudia el valor de esos ecosistemas. Pero esa economía no solamente tenemos que verla en términos monetarios, que eso a veces es el ruido y es el caso de Tailandia. Casos como esos hemos tenido, por ejemplo, en el estuario del río Guayas, en Ecuador, cuando se impulsó la maricultura. Y el gobierno dijo, mire, cuidadito con los manglares, vale $1.000 quintales una hectárea de manglar. Eran unos manglares pristinos, que tenían más de 1 metro de diámetro, unos manglares que tenían más de 100 años. Llegaban los inversionistas y decían, mire, señora, póngame la multa, aquí le dejo $3.000 porque estamos talando allí 3 hectáreas porque vamos a hacer una finca camaronera. Y pusieron tantas fincas camaroneras a lo largo del estuario que talaron todo el manglar y pusieron una camaronera que impulsó a nivel mundial la producción de camarones. Pero eso fue temporalmente porque vino una contaminación de todas esas camaroneras que unas echaban todos los desechos unas a otras, cayó el síndrome de Taura, generó unos problemas grandísimos. Se acabó la producción costera, porque los manglares son la sala cuna, son las zonas de refugio y alimentación de los peces costeros, de los crustáceos, de los cangrejos, de la langosta, de los caracoles. Entonces, por eso las decisiones las tenemos que tomar con las mejores evidencias. Estados Unidos también tenía en la década de los 50 que los Everglades había que talarlos, tenía una política, porque todos esos alligators que había que eran malísimos, todos esos mosquitos, eso apestaba ya a sulfuros, pues resulta que también se les vino abajo las pesquerías, se dieron cuenta, oye, paren, no más, esa política tenemos que cambiar. Entonces, hoy en día, le voy a dar la palabra al almirante que nos va a contar de un modelo, de cómo podemos hacer modelos más acordes con la participación ciudadana, y cómo teniendo claros los elementos de la biodiversidad, de los ecosistemas, de esa casa, que tenemos que ser buenos administradores, porque si no estamos dañando nuestra propia casa, que yo soy parte de la reserva. Nosotros somos, a veces vemos como que los manglares están allá, los arrecifes están allá, y resulta que yo soy parte de la biomasa, de la energía, de la valoración de ese ecosistema. Yo intervengo en ese ecosistema, yo soy un ser de ese ecosistema. Entonces, continuamos con esta reflexión. Le doy la palabra al señor contraalmirante Juan Francisco Herrera. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo quisiera, como unos antecedentes, decirles que en este proyecto, que yo lo empecé a desarrollar como mi tesis de maestría, en realidad yo todavía era la par del capitán de puerto de Santa Marta, es decir, era una institución. Cuando yo comencé este proceso, realmente yo estaba focalizado, era una tesis, pero en la medida en que se acercaba la etapa de los anteproyectos, para cuando uno ya va a hacer una maestría, empecé a pensar qué voy a hacer yo. Y resulta que había una señora en la playa que todas las veces me invitaba a que fuera a unas charlas con ellos, y yo siempre mandaba, o al jefe de litorales, fueron 4 veces que me invitó, finalmente la quinta fue la vencida. Tal vez esto de golpe uno dice, eso no es muy técnico, no está dentro del rigor científico, pero lo que quiero hacer ver es que si no desde una institución
con ejercicio de autoridad de administración de la zona costera, empieza a utilizar las herramientas técnicas que dan estos modelos de gestión, automáticamente el trabajo de la institución mejora, por un simple hecho, y es que cuando usted empieza a poner estas herramientas al servicio de la gente, entonces la gente empieza a tener cambios de comportamiento. ¿Cuál era el problema? El problema era que teníamos diferentes actividades en esa playa que ustedes ven ahí, una playa de 450 metros, donde hay varios tipos de actores. Entonces hay unos que prestan servicios, hay otros que reciben servicios turísticos, exactamente los turistas, pero aquí básicamente el problema lo generaban los prestadores de servicios. Entraban en conflictos, tenían diferencias, había problemas ambientales, no había un concepto unificado de cómo era que tocaba comportarse con el turista, y en realidad todos los impactos iban creciendo, no había un ordenamiento de la zona marítima, desde cómo se aproximaban las embarcaciones, cosa muy semejante a la que tenemos aquí en Yoniquí, que tenemos problemas porque no hay un muelle. Entonces eso, la única manera es señalizar, y hay una serie de herramientas que hay que empezar a utilizar. Cuando yo voy al fin, después de esta señora ser muy intensa, y en la quinta ocasión yo voy allí, esa señora lo que me estaba diciendo: aquí está la oportunidad de que haga su tesis, porque efectivamente que ahí empecé a generar el proyecto. Y la tesis y la hipótesis que generamos era: cuando una comunidad se autorregula y se autocontrola con acompañamiento institucional, automáticamente los resultados se empiezan a ver reflejados en un cambio de la dinámica de lo que ocurre en la playa, en un aspecto ambiental, en un aspecto social y por supuesto en un mejoramiento de toda la zona. ¿Por qué es importante esto que les estoy contando? Porque este fue un trabajo que hicimos hace 10 años. Siga, por favor. Básicamente yo les voy a ir contando algunas cosas. Esto es parte de lo que era la teoría, ¿no? Estamos hablando de un sistema biofísico, estamos hablando de un sistema gubernamental y estamos hablando de una comunidad. ¿Qué pasa? En la medida en que estos tres círculos están separados, y yo aquí tengo que volver a decirlo, desafortunadamente nuestra historia en Colombia, y como lo hemos visto allá en el Banco de la República, contábamos por qué nuestra conciencia marítima está tan perdida. Fíjense lo importante de uno recordar la historia. Resulta que nuestros españoles entran por el río Magdalena y se asientan en las zonas internas del país, y las zonas costeras las considerábamos totalmente donde llegaba la basura, donde no había gente, y no por nada en el año 97 teníamos 12.5% de gente en el Caribe y 1.3% en el Pacífico. Absurdo, cuando realmente las zonas costeras son las zonas más productivas del mundo. Pero esa es la realidad que teníamos en Colombia, y solamente cuando empezamos a hacer los ejercicios que empiezan con la Comisión Colombiana del Océano, que en aquella época tenía otro nombre, ¿no? Era la Comisión de Oceanografía, empiezan a generarse unas ideas sobre cómo debe ser el trabajo. Para esa misma época, y les estoy hablando por allá del año 95, el CIOH tenía un capitán biólogo marino que lo mandamos a una comisión para que estuviera en el INVEMAR, el capitán Arias, y él empezó a hacer el primer diagnóstico de lo que pasaba en las zonas costeras colombianas. Ahí dice estos datos que les estoy, y eran problemas de este tipo: por un lado lo biofísico, por otro lado lo gubernamental, y por otro lado las comunidades. Y cuando hablamos de manejo integrado costero, lo que se busca es que ese círculo haya una mayor intercepción, porque si vamos logrando eso, definitivamente empezamos a avanzar. Este era el problema de las zonas costeras. Sigamos. Bien, sigamos. Estos son los aspectos que, les digo, esto es un trabajo de hace 10 años, pero tengo que decirlo. La pregunta y la reflexión es: ¿aspectos de hace 10 años hoy todavía se seguirán teniendo o esto lo habremos mejorado? Faltaba alineamiento interinstitucional, hay problemas ambientales, hay presión antropica de las playas, hay presión en zonas marinas por exceso de embarcaciones y deficiente prestación de calidad de servicios al turista. Eso pasaba hace 10 años, pero uno dice, bueno, se supone que con este tipo de cosas en 10 años las cosas deberían cambiar. La reflexión es, ¿sí han cambiado mucho o no han cambiado casi? Eso se los dejo para ustedes. Sigamos. Y aquí venían una serie de elementos que es lo que quisimos incorporar desde lo técnico. Primero, las políticas del Estado. Una política nacional ambiental de las costas y de las áreas insulares, que es del Ministerio del Medio Ambiente, proyectada por el INVEMAR. Y una política de la Comisión Colombiana del Océano con una visión netamente más del ordenamiento desde lo que es el cuerpo de agua. Y desde esa perspectiva había necesidad de que esos dos conceptos se entendieran muy bien, porque entonces a veces el tema de roles y responsabilidades se empiezan a tener problemas y empiezan a haber conflictos por roles y responsabilidades.
Otro aspecto que teníamos que integrar era cómo íbamos a participar directamente, en qué elementos técnicos teníamos que hacer este esfuerzo. Yo aquí simplemente quiero tomar algunas herramientas. A ver, por ejemplo, ubicamos ahí la parte del 4, el elemento 4, el que está en azul. Bueno, estos eran conceptos entre otras. Este concepto lo encontré porque la directora de mi tesis es John Marimao, y ella hizo un trabajo sobre el taller de dificultades, de desigualdades sociales aquí en los temas de la zona costera o de la zona insular, y en ese concepto ella manejaba la definición de gobernanza marítima. Y en ese, a mí me gustó mucho el tema de pensar en la idea de que gobernanza de verdad no solamente es de las instituciones, sino que la gobernanza es cuando uno integra verdaderamente esa comunidad y se vuelve participativa dentro de lo que es su propia visión de cómo ordenar el territorio costero. Sigamos. Sigue, estos eran algunos datos de cómo, tiene que salirse porque eso es el problema de los hipervínculos, ¿no? Los hipervínculos siempre tienen dos opciones. Bien, aquí pues lo que hicimos es utilizar herramientas que la tecnología nos da, por ejemplo, el tema de los estudios de capacidad de carga. Esto es definitivo en un área insular. Nosotros acá no podemos seguir administrando el territorio sin tener ese elemento como fundamental. Eso quiere decir que en la administración de un área nosotros no podemos dar permisos, licencias, y que simplemente por el derecho de poder ejercer una actividad, entonces yo voy autorizando permisos. No, aquí todo está zonificado, aquí tiene que haber estudios de capacidad de carga, y eso tenemos que aprender a respetar y a administrar. Entonces aquí se hizo un estudio de capacidad de carga de esa playa, de Playa Blanca, una playa de 450 metros, de un ancho aproximado de 30 metros, que tenía un nivel de marea relativamente bajo. Entonces sobre eso uno empieza a administrar. Y utilizamos un sistema de información geográfica, que por aquella época Dimar tenía el famoso LIDAR, que eran fotografías a 5000 pies con una alta resolución y que nos permitían verdaderamente poder zonificar y ordenar el territorio. Y aquí hacíamos una evaluación. Esta evaluación era importante, porque en esta evaluación aquí lo que hacemos es evaluarnos todos. Aquí es de la propia comunidad. Recuerden que en el proyecto lo primero que veíamos era un conflicto, una desorganización, y entonces el tema era ese, cómo hacer una organización comunitaria. Por eso un gran porcentaje de este trabajo que se desarrolló en 2 años fue un trabajo de cómo ordenar a 280 personas. Pues definitivamente poder tener a 280 personas no es lógico. Entonces lo que hicimos fue crear líderes de las actividades específicas que había en la playa, y nos dio 17 veedores. En esos 17 veedores, cada semana, con el capitán del puerto del momento, hacíamos unas charlas de 6 a 8 de la noche. Y en ese tiempo la gente empezaba a adquirir conocimientos, primero de lo que era una organización comunitaria, segundo la responsabilidad de un líder comunitario, tercero los factores y los elementos que hacen parte de la playa, qué significa la salud ambiental de la playa, por qué es importante mantener todo este proceso de recolección de residuos sólidos, qué significa cuando tenemos condiciones meteomarinas extremas, cuándo podemos trabajar y cuándo no. Eso es algo que se fue incorporando. Y miren el aprendizaje de esos resultados, porque yo la verdad es que más que pasar esto acá, sí quiero es contarles los detalles que inclusive me regañaban los evaluadores de mi tesis, porque decían que eso no tenía rigor científico, pero yo decía, pero espérense, es que yo era el capitán del puerto. Cuando esas 17 personas yo las empiezo a conocer en esas casi clases, porque eran de 6 a 8 de la noche, lo que va pasando con el paso del tiempo es que dejé de ser el capitán de puerto. Después ya era pues una persona que hablaba con ellos, y con el paso del tiempo al final fui el amigo. Entonces yo colocaba eso en mi trabajo y decían, esto es poco técnico. Claro, eso no tiene rigor científico, pero desde el punto de vista de lo que es un modelo de gestión, aquí lo que tenemos es que utilizar elementos de valor que realmente contribuyan y generar confianza, crear comunicación asertiva, tener un lenguaje apropiado, porque estamos hablando de personas que vendían tinto, que vendían artesanías, con dificultades en la posibilidad de pronto entender algo muy técnico. Por lo tanto, nosotros teníamos que tratar de facilitar en una comunicación que ellos entendieran. Por eso esta parte era muy importante y fue la razón de ser del proyecto. Sigamos. Aquí también nosotros teníamos que determinar ya técnicamente, para eso hay herramientas, la situación biofísica de esa playa, la infraestructura del equipamiento. Aquí utilizamos el modelo de calidad de aguas marinas del INMEMAR, vimos cómo estaban los factores de contaminación. Entonces decíamos, bueno, acá hay un problema de las embarcaciones, y también dijimos, tiene que haber estudio de capacidad de carga para las embarcaciones. Hicimos capacidad de carga para embarcaciones, o sea, en la parte marítima, la zonificación, áreas de bañistas,
y por supuesto en la playa todo el proceso también de dónde deberían ir las carpas y cómo tratar de buscar soluciones para muchos de los predios que no tenían ni permiso ni nada. Entonces tocaba buscar una especie de figura que por lo menos les diera ya un reconocimiento. Bien, entonces en eso pues fue básicamente lo que se hizo, y por supuesto revisar ese marco legal y enseñárselo a la gente. Por eso teníamos una importancia de tratar de que estas charlas, que como les digo, yo en este proyecto trabajé 2 años y solamente en el segundo año me dije, apenas voy a escribir este trabajo, y ya tenía todos los datos. O sea, esta es una tesis que no quedó en lo teórico, quedó primero en lo práctico y después fue que la escribimos, y ahí nos tocó concentrarnos todo el esfuerzo. Sigamos. ¿Y cómo era el modelo? Pues el modelo simplemente es una comunidad que se autorregula, se autocontrola con acompañamiento institucional. Aquí estaba la Capitanía de Puerto, que entre otras era la que acompañaba institucionalmente, pero aquí estaban las otras instituciones, y por otro lado la autoridad ambiental, y por otro lado las autoridades policivas. Integramos a guardacostas. Cuando todos empiezan a ver que el modelo empieza a funcionar, todo el mundo converge y el mismo modelo se empieza a dinamizar solo. Eso fue lo más interesante del ejercicio al final, que nos corroboró que efectivamente empoderar a las comunidades es fundamental. Sigamos. Bien, aquí de esto, pues lo que les podría decir es que en realidad este modelo de gestión era para una playa turística, pero funciona para la pesca, funciona para qué quieren ponerlo a funcionar, y lo importante es que a lo que necesitamos poner es focalizarnos, pues entonces vamos a hacer un empoderamiento. Aquí por ejemplo, el tema que hemos hablado, pero te decía Julián, los coletazos de huracanes, tenemos que generar una capacidad de información y de concientización para estas comunidades. Por eso Sonbay, Roquiquí, Spratlay tienen que tener ese elemento fundamental, y tenemos que crear bloques, entonces grupos de pescadores, tenemos que crear los bloques turísticos, y ahí vamos avanzando con esto. O sea, estos modelos de gestión se vuelven una herramienta institucional definitiva, y todo en la medida en que logremos integrar. Pues básicamente yo quería contarles esta experiencia, porque aquí durante este año y también viendo el proceso del Estatuto Raizal, viendo muchas de las cosas que tiene de valor este tema, me quedó la inquietud, y siempre se los digo a ellos con mucha sinceridad. El gran reto para que el Estatuto Raizal realmente, más allá de que les vaya a dar y otorgar unas posibilidades, donde realmente está el éxito es en su propia organización, que sea funcional y asertiva. Desafortunadamente veo una gran debilidad en eso, y creo que ese es el punto crítico para que muchas de las cosas que a nivel insular tenemos que seguir haciendo, podamos verdaderamente con este grupo fortalecer muchas de esas tradiciones y costumbres que siempre han hecho. Por otro lado, la parte institucional tiene que seguir tratando de buscar más alineamiento con objetivos comunes, claros, como son por ejemplo estas amenazas que son para todos. Aquí las diferencias culturales a la hora del huracán no van a seleccionar ni al raizal ni al turista. Aquí nos dan a todos las mismas situaciones. Por eso es lo que es común, tenemos que acercarnos y buscar que verdaderamente tengamos ese entendimiento. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Mire, más reflexiones importantes sobre la meta. Yo quería decirle, señor almirante, que le tengo buenísimas noticias. ¿Por qué? Porque hace más de 10 años yo también tenía el mismo dilema suyo. ¿Qué tan científico era mi trabajo? Y yo me debatí con mis colegas juristas, biólogos marinos, de si lo que hacíamos era realmente científico. ¿Por qué? Porque yo sentía la necesidad de que mi trabajo, más allá de decir el rendimiento máximo sostenible de la captura de la langosta son 128 toneladas, es decir, cómo con los pescadores, con el comerciante, con las instituciones podemos llegar a acuerdos, ¿verdad? Y en ese ejercicio me encontré que las ciencias sociales tienen un valor muy importante, unos métodos, unas aproximaciones, y las ciencias naturales tienen otros, ¿verdad? Y a veces los de una ciencia con los otros tenemos como nuestras sospechas, ¿no? Nosotros decimos, no, pero es que estos sociólogos son muy blandos, y los sociólogos dicen es que los biólogos son muy duros, y resulta que yo encontré el punto medio, encontré la felicidad. Se llama la ciencia de la sustentabilidad. Es un nuevo paradigma en el conocimiento, y es cómo tenemos el conocimiento social con el conocimiento natural a la luz de la institucionalidad. Y eso es como una mesa, plantean por ejemplo Strunker, varios autores americanos que proponen
esta ciencia y donde el modelo de manejo costero integrado se mueve muy bien, porque ahí es donde se necesita eso. Entonces, en el ejercicio que yo hice para pesca, pusimos 4 patas. El componente natural, muy fuerte, muy robusto, la contaminación, cuánto es la contaminación, cuánto es la biomasa, cuánto es el oleaje, cuánto es la temperatura. Pero pusimos qué comunidad hay, cuántos pescadores, cómo viven los pescadores, tienen seguro social, tienen casa, dependen cuántas personas mantienen, cuántos ingresos reciben. Pusimos el componente económico, cuánto vale la pesca, cuánto es la valoración de un ecosistema, cuántos términos económicos, y pusimos una 4ª pata. La 4ª pata se llamó la política. Era quiénes tienen responsabilidad, qué función le competen a la Armada, qué función le competen a Coralina. Cuando uno van a reunirse, eso es de Coralina, eso es de la Armada, eso es de la Nacional. No, la Nacional tiene unas funciones, ¿cierto? A nosotros nos toca formar gente de alto nivel en posgrado, hacer investigación, hacer extensión como esta. A ustedes les corresponde unas funciones, Coralina tiene unas funciones, la gobernación tiene unas funciones, la secretaría tiene unas funciones. Entonces hay un modelo que se llama el modelo socioeconómico, que es el que propuso la economista Elio Nostro. Dice, mire, los modelos, los ecosistemas no están sueltos por ahí y las instituciones no están por allá, tenemos que administrarlos en modelos socioeconómicos. Entonces es un gran reto y yo lo felicito por ese trabajo tan bonito. Nosotros también tenemos esos modelos, ojalá que podamos seguir aprendiendo. Bueno, y tenemos la última conferencia de la tarde ya para abrir. Yo me imagino que ustedes ya tienen varias preguntas apuntadas, tienen muchos comentarios. Le damos la palabra a la doctora Mónica Puchá. A ver, ¿qué pasa? Usted dice a la gente que le echa la bendición. Le ayudan a pasar si no pasa, que a veces no. Buenas tardes, espero mantenerme en el tiempo porque me lo fueron cambiando, me lo cambiaron drásticamente. Les voy a contar con un ejemplo, posibilidades que hay del aprovechamiento de los recursos marinos. Antes quiero agradecer a los organizadores del evento, realmente estas son experiencias muy enriquecedoras. Y yo tengo un pedazo de mi corazón aquí en el archipiélago, llevo trabajando muchos años. Entonces vamos a hablar de bioprospección, que es una palabra un poquito satánica, que a la gente le suena, que eso que es, incluso mis colegas, ella trabaja como con química, así como con el caldero, sí, también. Bueno, bioprospección es todo lo que, cuando uno habla de prospección es búsqueda, entonces estamos viendo la naturaleza para qué nos sirve, y los organismos para qué nos sirven. Todos comen yuca, pescadito, bueno, son organismos que nos sirven de alimento, pero hay muchos otros usos además pues, de la comida. El cuento de que Colombia es un país mega diverso es muy chévere, nos enorgullece ser el primero en orquídeas, el segundo en ranas, pero más allá de esas cifras, ¿qué vamos a hacer con esa diversidad? Ojo, no es ir al monte a comer todas las ranas y después venderlas en el mercado negro, no. Hay muchas iniciativas interesantes que se pueden hacer y eso es lo que estamos empezando a hacer en biocomercio. Entonces mis estudiantes cuando dicen, segundo en ranas, a mí no me digan cifras, dígame qué vamos a hacer con uno de esos animales. Ya Julián habló de la importancia de los ecosistemas en pues, darnos servicios y bienes de los cuales depende la existencia nuestra. Claro, el mapa está desactualizado. Me gustaría ver ya exactamente con el mordisquito, el mordiscote, pero bueno, casi la mitad del territorio colombiano es mar, ¿sí? Y nosotros somos un país de mentalidad andina, lo estamos hablando con la capitana ahora. ¿Qué pasa? Es que nosotros deberíamos estar, como decía usted en ese momento, aprovechando ese mar y esos recursos, no solamente turismo, es que hay muchas otras cosas, entonces yo les quiero contar un poquito de eso. La gente piensa mal, la cazuela de mariscos, no más, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, los productos de algas, doctor del sitio, en el proyecto antes, todos si se bañaron los dientes esta mañana usaron productos derivados de algas y no lo sabían, entonces ahí estamos con eso. Bueno, entonces esa palabra de prospección es ¿qué hacemos con los recursos naturales? ¿Cómo los conocemos? Pero la idea no es ir al monte a tomar, es cómo, además de conocer para qué nos sirven, cómo vamos a aprovecharlos, cómo vamos a obtener, cultivándolos, criándolos,
uno dice, es que yo voy a montar un criadero de dantas para carne. La danta es un animal salvaje, no, pues es que uno puede tomarlas de medio, las cría, si uno cría gallinas y se las come, entonces no puede con los otros animales. Aquí tenemos que cambiarnos un poco el chip, que como es el mundo natural, ay, no se puede, solamente el marrano y la gallina y la vaca, no. Entonces hay que cambiarle un poquito el chip. Entonces, ¿para qué nos sirve la bioprospección? Pues para ver lo que nos rodea, qué productos nos puede dar. Sí, con un énfasis y con una idea de pensar en el negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente de las comunidades, la gente que está en la costa tenga una fuente de ingreso y formar empresa, eso no es satánico, hay que aprovechar lo que uno tiene alrededor. ¿Y en qué nos sirve? Pues en alimentos, en la producción de energía. Ustedes han oído en cuanto a las microalgas y el biodiesel, pues que es algo muy interesante, todo lo que tiene que ver con cosméticos de origen natural, las vitaminas, el omega, los ácidos grasos, todo eso viene de iniciativas de bioprospección. Eso no es que la gente, no, eso tiene un componente de investigación, todo lo que tenemos con bioremediación, con las enzimas que le lavan la ropa untada de aceite de coco a bajas temperaturas, todo eso viene de enzimas de bacterias. Entonces las hemos descubierto a partir de, pues, de proyectos de investigación. Por ejemplo, el velcro, que muchas personas el velcro fue un suizo que se pilló que el perro cuando iba por el monte se le pegaban los cadillos. Que el cadillo, tiene espinitas, entonces vamos a hacer un cierre con esas espinitas, es lo que hablamos de biomimesis. Hay unos ejemplos muy interesantes. Esto que aparece aquí es una carpa que viene pues de las formas de las pupas de los insectos, que tienen un diseño, digamos, muy inteligente. Bueno, este tema del aprovechamiento de la biodiversidad es un mandato del Convenio de Diversidad Biológica. Los países son autónomos en ese uso de la biodiversidad y ya la conservación es solamente conservar para tener raíz, para que la gente tenga un bienestar a partir de esa diversidad biológica. Claro, ponernos de acuerdo, usted el 20%, yo el 30%, aquel el 10%, estas negociaciones son las que son difíciles, pero hay algunos ejemplos interesantes en el mundo. Y pues obviamente eso requiere, como todo, plata, ¿no? Una inversión importante porque no nos podemos inventar las cosas, tenemos que evaluar cuáles pueden ser las consecuencias de un aprovechamiento, quiénes se deben beneficiar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo les voy a contar con un ejemplo, un ejemplo bien chévere, bien interesante. Ustedes, los que ven aquí, que bucean, de pronto han visto este animal, es un coral blando, Antiloborgia, antes se llamaba Ceratoloborgia. Unos investigadores de la Universidad de California fueron a Bahamas. Bahamas es un ejemplo bien interesante porque tiene unos arrecifes en muy buen estado de conservación. La nación de Bahamas ha reconocido que nunca va a tener una infraestructura científica suficiente para evaluar todos sus recursos, entonces ellos permiten el acceso a diferentes universidades del mundo que pagan una plata interesante, recolectan con unos permisos que son mucho más sencillos, digamos, que los permisos que manejamos en Colombia, y la gente explora y mira y recolecta, procesa, incluso en las embarcaciones se hacen los extractos, etc. Y este coral, unos investigadores empezaron a mirarlo y descubrieron que a los peces no les gustaba comerse, lo que hacemos en ecología química. Miremos qué es lo que tiene. Y aislaron unos compuestos que resultaron tener una actividad contra la inflamación extraordinaria, muy superior a productos comerciales. Una molécula que le sirve al bicho para defenderse, resulta que tiene actividad antiinflamatoria. ¿Por qué? Bueno, la tiene. Entonces se montó un negocio, eran antiguamente pescadores de langosta que obtuvieron la licencia para recolectar este animal, cortándolo y secándolo, y con unos precios muy interesantes. Estos precios que están aquí son más o menos del año 2000, pero realmente no han cambiado mucho, es aproximadamente $50 por libra de animal seco que se vende así. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque la industria cosmética, este es uno de los ingredientes que mayor demanda tiene, porque actúan calmando estos compuestos, el enrojecimiento, la hinchazón, incluso tienen una actividad antimicrobiana, entonces se usan en una gran cantidad de líneas cosméticas. Una sustancia que es para defensa, es increíble. Bueno, entonces algunos de los productos, es esta línea, la línea Resilience de Estée Lauder, que es uno de los conglomerados cosméticos más grandes del mundo, tiene Origins, Clinique, todos son de la misma marca. Aquí no estoy haciendo publicidad, no me pagan. Aquí son, por ejemplo, estos, hay varias presentaciones, ni soy una modelo tampoco.
Es el extracto de Borgonia, como se comercializa, ya la patente, digamos, de estos productos de los compuestos se venció hace 2 años. Y se vende por esa facilidad que tiene y son muchos los productos que lo tienen. Bueno, entonces, estos son los compuestos, un poquito de química, son de terpenos que tienen los azúcares, tanto esta parte como la molécula completa tiene actividad. Como les dije, es una actividad antiinflamatoria muy potente y muy superior a los antiinflamatorios tradicionales por un mecanismo que no es el mecanismo tradicional de inflamación, de contrarrestar la inflamación, y es único para estas moléculas. Este es el animal más seco, más de cerca. Curiosamente aquí en San Andrés hubo unas iniciativas no realizadas por mí, aclaro, ahora que está el director de Corralí, de recolección, porque este animal tiene una química extraordinariamente compleja y diversa. Entonces se aíslan una gran cantidad de compuestos que para los químicos muy emocionantes y excitantes, porque tienen una química nueva, esqueletos nuevos, a ellos les gusta reportar estas cosas nuevas. Por ejemplo, este compuesto de acá tiene actividad contra la bacteria y la tuberculosis, entre otras cosas. Entonces, pues, muy chévere. Bueno, entonces, los gringos pues hacen las cosas muy bien. Ellos, las universidades tienen oficinas de patentes, los compuestos ahí van en el 83, para el 86 ya estaban patentados. Eso hizo que la universidad vendiera la licencia para uso de estos componentes a una empresa que se llama Lipo, y Lipo se los vendía al conglomerado Estelora. Por eso que la patente dura 20 años de uso exclusivo, es un monopolio, digamos, legalizado. Para el 97, un investigador, Howard Lasker, de la Universidad Estatal de Nueva York, empezó a hacer estudios de colonia en esta especie. Muy interesante, siempre les digo qué pasó. Prácticamente había mucha más demanda de lo que se ofertaba en Bahamas. Se trató de cultivar el animal y sufría mucho, digamos, las colonias en el proceso de manipulación. Entonces se dependía de las recolecciones en el sitio. Estos son los pescadores que se dedicaron, fíjense, aquí están las colonias de corales. Y empezó a haber mucho problema. Estaban recolectando otras personas, especies similares, estaban afectando, digamos, todos los octocorales, una gran demanda, y entonces ahí como que el gobierno de Bahamas, oiga, pues sí, nosotros los dejamos entrar, pero nosotros no estamos recibiendo nada. Entonces Universidad de California, vamos a negociar a ver ustedes cuánto nos van a dar. Y eso fue una negociación muy difícil porque no se pusieron de acuerdo. Incluso esto de invertebrados marinos aparece en las estadísticas de pesca de Bahamas, junto con la langosta, el caracol, pala, etcétera, porque es un ingreso importante para las islas. Entonces algo de lo que se planteaba era, bueno, Lipo tenía la licencia, le pagaba a los pescadores, se le compraba a los pescadores, entonces ¿cuánto era lo que la universidad le tenía que dar al gobierno de Bahamas? Nunca se pudieron poner de acuerdo con eso, porque ya empezaron los intereses particulares de la gente, ¿no? Que es muy poquito, que es mucho. Al final hubo negociación, pero nunca se supo exactamente, no aparece en la literatura que es. Bueno, entonces, ¿por qué eso todo el cuento? Resulta que el animal está presente aquí en San Andrés y Providencia. Entonces, aquí con la Universidad Nacional, para cuando yo me volví el doctorado, hice un postdoc, entonces lo que es pensar con el deseo, ¿no? Vamos a cultivar, esto vamos a llenar de cultivos de Antilogorgia, San Andrés, yo estoy hasta tapada de nervios Gucci, ¿no? Yo me imaginaba pues que esto iba a ser la maravilla. Entonces, bueno, fue un proyecto que se financió con fondos de Colciencias, y estos pues eran los objetivos. Queríamos ver si los componentes estos interesantes estaban presentes en los animales, cuántos animales había, dónde estaban, a qué profundidades, y también lo que es pensar con el deseo, ¿no? Los objetivos súper ambiciosos. ¿Será que si trasplantamos de una profundidad a otra, cambiamos la química? Bueno, eso promete, no, cumplimos todos los objetivos, pero fue duro. Bueno, entonces esto, hicimos muchas exploraciones alrededor de las islas, midiendo, contando los animales para ver qué había y contar. Por ejemplo, entonces en Bahamas hay unas densidades muy interesantes de 8 animales por metro cuadrado. Aquí no llegamos ni a un animal por metro cuadrado. Entonces empiezan a desinflar. Esto no va a aguantar un esfuerzo de recolección. Nunca vamos a tener suficiente para poder vender. Primera desinflada.
aquí nos metemos un poquito con la química. Esto es lo que se llama la cromatografía en capa delgada. Estos son extractos de diferentes animales. Esto es un estándar de pseudocrocinada, que eran los componentes más activos que me facilitaron. Entonces, idealmente, si yo tengo el componente, yo lo debería ver acá. Y no lo vi en este sitio ni en este. Muestras de Providencia, muestras de San Andrés. Químicamente son distintas. Y el compuesto de interés no está, segunda desinflada. Pero estos parecidos, pero no tenemos los mismos. Solamente la población de Bahamas, siendo Caribe, que uno piensa, es que el Caribe es todo igual. No, que el Caribe no es todo igual. Y miren, Providencia y San Andrés tampoco son iguales, biológicamente son muy distintos. Eso fue un hallazgo para nosotros, pues, interesante. Ahí sí. El cultivo nos fue fatal. El intento de cultivo, bueno, eso fue la tragedia. No pudimos lograr que los animales, uno los ve bien, los manipula y ya, lo mismo nos ha pasado con las algas. Ellos están bien en su entorno y una pequeña manipulación con todo y que se hace con mucho cuidado no es fácil. Entonces entendimos por qué es que se sigue dependiendo de la cosecha del medio natural. Aislamos varios componentes. Al mismo tiempo, en el año 2000 se decía, pero mire, uno corta porque pues la recolección se hace cortando con las tijeras, la colonia no se lastima, no es que toque arrancarla, y vean la machera, se regenera, esto más o menos en año y medio ya ha botado nuevas ramas, por eso queríamos hacerlo el cultivo. Pero la importancia de hacer proyectos a largo plazo. Howard Lasker, este profesor de Nueva York, él hizo por lo menos 7 años, 8 años de seguimiento a el crecimiento de las colonias, si crecen, y a la fecundidad, es decir, las colonias hembras y los machos, cuántos gametos, cuántos huevos y esperma están produciendo, y encontró, no puedo entrar en detalles de todo, que mientras más se cortan, ellas le destinan todos sus recursos a crecer, pero la reproducción decae. Entonces estamos afectando el recurso. Uno las ve bonitas, creciendo, no se mueren, pero la reproducción se está afectando. Entonces cada vez vamos a tener menos colonias en el medio. Entonces, pero si esto no se hubiera hecho, pues más de 5 años que se hizo ese estudio, no lo sabríamos. Entonces esto, pues sí, hubo muchas noticias donde dice, sí, claro, tratando de verse sexy, ustedes le están tirando el sexo a los corales. Entonces, para que también el consumidor tenga en cuenta pues, que puede ser un ingrediente maravilloso, pero que puede tener un impacto en la reproducción de estos animales. Vean a lo que estamos, porque es que esta química de este animal es extraordinaria. Entonces, lo que están haciendo ahora es, de la paja del trigo, hacen unos líquidos y ponen a crecer bacterias, y entonces lo que están expresando son los genes que producen estos compuestos de interés en bacterias para que los produzcan, poderlos vender. Entonces, una molécula que originalmente aislamos de un polar blanco, ahora la van a producir las bacterias. Esto es biotecnología. Entonces, la bioprospección está muy ligada a la biotecnología para poder garantizar la oferta de estos compuestos de interés. Entonces, hay mucho por descubrir. Aquí la ventaja en Colombia es que hemos hecho tan poco porque somos poquitos y pues no hay mucha plata, ¿no? También hay permisos, pero hay las complicaciones. Bueno, pero ojo, nosotros como investigadores podemos hacer muy poquito. Es importante, digamos, el trabajo con los pescadores que conocen el medio, que saben, que son empíricos, que nos enseñan tanto. Hay que trabajar de manera conjunta. Y esto es importante, porque tenemos que apuntar a la bioprospección y a la bioprospección marina, particularmente en esta zona insular. Nosotros lo único que nos hace fuerte es nuestra biodiversidad. Nosotros no tenemos tecnología, nosotros no estamos diseñando el carro que vuela, ni el celular con fibra de yuca. No, la fibra de yuca nos puede servir para otras cosas. Entonces yo quiero que la gente entienda eso. ¿A qué vienen los extranjeros de Colombia? A comer frutas. Y a rumbear de pronto, pero es las frutas, la biodiversidad, el monte, no que la tecnología ni los hoteles de lujo en Colombia, no. Nuestra fortaleza es la biodiversidad, entonces a eso es que le tenemos que apuntar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Invito a los panelistas, vamos a abrir los micrófonos a ustedes, a sus comentarios, a sus sugerencias, a preguntas. Vamos a prender la luz, ¿sí? Vamos a cambiar la diapositiva. Julián, ponlo la del y miren ustedes este trabajo tan interesante
que a veces no solamente es pensar que la gallina, el marrano, como decía Mónica, sino a veces estamos pensando, tenemos que cultivar los melos. Resulta que un melo para reproducirse dura 7 años, el melo guas, el melo grande. Entonces imagínense, nosotros cultivando melos los tendremos que vender como a 7 millones al cabo de 7 años cada melo. Entonces el que quiera comerse un melo empieza a ahorrar desde ahorita, sí, porque si no, no le va a alcanzar la plata. Lo mismo nos pasa a veces con productos tan importantes como la langosta, el caracol, que requieren para ser adultos y poderse aparear 3 años y medio. Entonces, y desde esos 3 años y medio van a producir 500.000 de huevos. Ese 500.000 de huevos, la probabilidad de mortandad hasta antes de que sean juveniles es del 80%. O sea que se los van a comer, en el agua no van a encontrar nutrientes, no van a encontrar alga, es decir, las corrientes se los van a llevar a sitios que no son fértiles, etcétera, etcétera. Entonces la naturaleza es mucho más eficiente que nosotros. Entonces en esa medida tenemos que pensar en el manejo y cómo hacemos esos negocios inteligentes. Pero no el negocio de cuánto nos llenamos de dinero, sino los negocios que puedan darnos beneficios sociales equilibrados entre lo que hemos discutido. Por supuesto que se requiere recursos, yo no estoy diciendo que no, y Mónica también nos hace ese llamado. Ojo, el negocio también es muy importante. Yo trabajé 7 años en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Allí encontré que había 97 especies y había una problemática social muy grande. No se sabía cuántas toneladas producía la Ciénaga Grande. Se sabía que el Caribe colombiano producía más o menos 9.000 toneladas de peces. Cuando terminamos la investigación, que fue cuando hicimos el CIPEIN, encontramos que la Ciénaga Grande producía 5.000 toneladas de peces al año. Un dato que Colombia no sabía. Subimos la estadística pesquera de una manera arrolladora después de esa investigación en la cual la doctora Mónica también se embarcó, o sea que nos conocemos hace unos añitos. Que no digas cuánto nos tocó la no, sí. Pero ella nos ayudó en algunas campañas que hicimos de investigación. Y se pensaba, ¿será que el negocio de la Ciénaga Grande es cultivar lisa, mojarra, chivo? No. ¿Qué pensábamos en cultivar en ese momento? Resulta que en la ciénaga cada año, final de año, empezaban a aparecer pescadores enfermísimos, incluso se moría 1 o 2 niños o un pescador, y empezaron a estudiar qué pasaba, y era porque se comían el pez sapo. El pez sapo es ese pez negrito, que es como... Es como hermano del pez globo, del pez erizo, que todos conocemos. Resulta que él tiene una toxina que se llama la tetraodontoxina, que es esa con que es una toxina que ese pez lo usan para hacer el vudú. La gente queda zombie. Es uno de los ingredientes del vudú. Ese pez también lo tenemos aquí en la isla, no lo vayan a usar mal, úselo bien. Pero en Japón hacen el fu, que es un alimento, y el cocinero que lo hace tiene que ser certificado, porque si lo hace mal, la persona con el primer bocado queda muerto sobre el plato. Y bueno, lo han usado mal allá también, para que aquel que no me interesa que viva, yo le doy fu mal hecho. Bueno, pero tal vez el negocio, en ese momento, 1 gramo de ese alcaloide, de tetraodontiforme, de la tetraodontoxina, valía $1.000 en el mercado internacional. O sea, el extracto de eso. Entonces, en ese momento pensamos, ¿cómo vamos a ayudar a los 500 pescadores de la Ciénaga Grande? Probablemente no sea cultivar la lisa, que valía 100 pesos cada lisa, la mano de lisa, que eran 4. Entonces, ese tipo de negocios inteligentes que tenemos que pensar, y en esos nuevos modelos, porque no es el modelo capitalista salvaje, sino esos nuevos modelos. Bueno, yo creo que ya he hablado suficiente. Quiero darles el micrófono a ustedes. No sé si hacemos una ronda y quieren dirigirse a alguno o quieren hacer un comentario, y luego abrimos para que ustedes, si quieren, también hacer alguna adición, algún comentario final. Entonces, adelante. Ánimo, ánimo. Aquí estamos en un conversatorio entre amigos. Capitán. Buenas tardes. Sí, Sara. Me gustó mucho su intervención, sobre todo porque vengo de las ciencias sociales y pocas veces tenemos esta oportunidad de tener como el gusto de escucharlos a todos ustedes. Sin embargo, creo que gran parte de su actividad también tiene algo de lo social. Yo creo que ese fue el factor común de todas sus exposiciones.
Quisiera que se enfocaran en el contexto del archipiélago. ¿Qué creen ustedes que ha sido la barrera un poco institucional o desde las comunidades para que este engranaje o esta sinergia, estas alianzas no funcionen? ¿O qué nos hace falta? Porque a veces caemos un poco como en este lenguaje de es que hemos hecho, pero siempre quedamos con una sensación de que es insuficiente. Entonces, ¿cómo derribar esa barrera y tomando en cuenta las experiencias de otros lugares, cómo eso podría replicarse en el contexto de nuestras islas? ¿Sí? Entonces vamos a hacer la ronda, escuchamos varias y luego ustedes van a... Capitán. Gracias. Mi pregunta es directamente a Julián porque vi el trabajo que me pareció muy interesante acerca del ejemplo que daba de Tailandia, acerca de los camarones, pero ¿qué modelo se usa para precisamente llegar a esos datos de cómo es la protección o lo que brinda la protección de una hectárea de manglar, cuál es la productividad? No sé si hay un modelo o algo matemático que nos puedas compartir. Sé que eso sería toda una charla completa, pero digamos un ejemplo de eso. Buenas tardes y muchas gracias por sus exposiciones muy interesantes. Yo quisiera hacer como una pregunta general y es, bueno, ¿qué tan compatible es este modelo turístico de desarrollo implementado en las islas y realmente hacer de la protección de la biosfera un modelo de bienestar, de calidad para su gente, para quien nos visita? O sea, ¿qué tan compatible es eso con además las propuestas de la bioprospección, de todo esto? Como pensémoslo así, porque es que vivimos en este modelo de desarrollo rampante sobre el turismo, o sea, proteger los corales por unas bellezas de playas para el turismo, pues no sé, es como mi pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? Le damos la palabra a Julián para que conteste concretamente y luego le damos el micrófono para que le respondamos a Sally y a la profesora. Muchas gracias. Bueno, hay varios métodos para valoración de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, uno de ellos es un método de valoración económica que es costos de reemplazo, por ejemplo, para un servicio en particular. Por ejemplo, bueno, protección de una playa y la infraestructura. Entonces, ¿cuánto costaría construir una barrera de cemento, digámoslo así, u otro material que cumpla la misma función y con la misma efectividad? El tema es que, digamos que ahí valoraremos un servicio, pero nos haría falta el resto de servicios que produce ese ecosistema. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta los demás. Tendríamos que hacer dentro de la valoración del refugio de biodiversidad y diseñar una estructura que además de eso se autorregenere, como los arrecifes coralinos, que son animales vivos que están, uno necesita un mantenimiento como tal si están bien protegidos. Ese sería uno de los métodos. Otro, por ejemplo, es ver cuánto cuestan los predios que está protegiendo una barrera. Entonces, es el método de costos evitados. ¿Cuánto evita usted perder en términos de dinero? También, pues, la misma aproximación en términos de vidas humanas, el tema de los tsunamis que han ocurrido en Indonesia, con los reemplazos de cultivos de camarón, de manglar por cultivos de camarón, vieron que las pérdidas de vidas humanas pues, eran muy superiores y por eso es invaluable, al igual que la pérdida de biodiversidad y de la cultura, ¿cierto? Entonces, son otros aspectos no solamente económicos que vienen a reforzar la valoración para hacerlo de una manera integral. Pero pues hay varios métodos así como esos. Sí. Sally, sí, mira, gracias por tu pregunta. ¿Qué pude observar? ¿Qué aprendí en Costa Rica realmente? Ellos hicieron lo siguiente, ellos tomaron, lo primero que hicieron fue observar un corredor biológico. Ese corredor viene desde Nicaragua, Costa Rica, Panamá y termina prácticamente en fronteras colombianas.
observaron qué culturas, qué tribus, qué culturas había en esas zonas, y realmente ese mismo corredor sirvió como para la formación de los parques. Pero eso es lo que ellos vieron, porque tienen unas condiciones de tierra realmente que no tienen mineral, o sea, pero estaban observando qué podían hacer para el futuro largo plazo. Aposté por el turismo, pero ahí es la primera pregunta que ellos hicieron: ¿qué tenemos? La segunda pregunta que se hicieron es: ¿qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? Y la tercera: ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Si nosotros comparamos esa historia en un momento y la colocamos al archipiélago, nosotros hemos pasado por el turismo de, siendo estudiante, recuerdo que mi mamá decía 30 quileros, después eran 25, después no recuerdo, turismo de Zurich Gaya, bueno, lo que tú quieras, y ahora estamos en, perdonen ustedes lo que voy a decir, San Andrés más barato. Eso es lo que nosotros no hemos pedido, perdónenme que diga así, eso lo pusieron. Eso fue una etiqueta, y han sido 60, yo tengo 50 y algo años, ya no olvido cuánto. 63 cumplo este año, 57 en Reina. Y en estos 57 años y medio nos han puesto las etiquetas que nos han querido colocar. Lo que quiero decir es, nosotros mismos nunca hemos dicho, nunca hemos planteado decir qué tenemos, qué queremos y qué queremos hacer para lograrlo. Ese es mi punto de vista. De pronto suena incómodo sacar a alguien de su burbuja de confort, pero es la realidad. Lo veo así. Gracias. Bueno, para la primera pregunta yo encontraría que la continuidad de los procesos es fundamental, pero hay valores que a veces yo creo que no se pueden cuantificar porque dependen mucho de cómo cada persona logra realmente tener esa comunicación con grupos en un proceso. Mire, yo cuando les mostraba la última ayuda, que era la de Playa Blanca, será certificación bandera azul, eso también es parte de una etiqueta, pero digamos que el ejercicio de lo que esto busca es que empezaron a buscar en Colombia cuál playa tenía un poquito más de posibilidades de certificarse dentro de ese concepto. Y un elemento que ha sido determinante es precisamente que después de 10 años lo que quedó de este proceso fue la organización de la gente. Y han seguido luchando, pero ahí viene el tema: a veces las instituciones no copian. Esta podría haber sido la primera playa concesionada a una comunidad. Duraron más de 5 años y ellos todavía me cuentan, porque me siguen llamando. ¿Qué hacemos para que nos dé la alcaldía un certificado de planeación, que es lo único que nos hace falta para poder tener la concesión de la playa? Bueno, ahí hay otros factores que afectan, pero lo que yo podría decir en esa primera pregunta es que si hay una continuidad en los procesos, y es que esto dejó muchas enseñanzas, que todas las instituciones hagan un esfuerzo por alinearse cuando hay una comunidad que está agrupada y que está pidiéndole a las instituciones que participen, es definitivo. Y con relación a la segunda pregunta, el aprendizaje de lo que yo vi en el Estatuto Raizal fue una consolidación de una teoría que desde que llegué aquí a la isla empecé a tener, y es que aquí efectivamente se ha impuesto un modelo de desarrollo continental para un área insular, garrafal error. Y eso también tiene que ver con en el Estatuto Raizal empezamos a mirar una serie de cosas, por ejemplo, algo así como una región de planeación y gestión raizal. Y resulta que buscaron ese elemento porque en la norma de municipios y departamentos eso lo hizo el Estado para ver cómo se integraban 2 departamentos, y entonces resulta que eso no podía ser aplicable acá. Y entonces dijimos, no, sí, es que hay que generar una reglamentación especial para el archipiélago. Eso significa más autonomía del archipiélago, por supuesto más responsabilidad pública. Eso significa que esa convergencia de lo que buscó este estatuto, que es precisamente ese reconocimiento ancestral, pero también viene otra vez la pregunta que hacía yo antes de terminar.
realmente esta organización está internamente fortalecida, porque si realmente está fortalecida, tiene una gran posibilidad de recuperar muchos espacios. Si verdaderamente internamente, como en efecto lo pude comprobar en las asambleas que hemos venido haciendo acá, eso es un factor determinante y decisivo para que ese alineamiento que debe haber en una zona de reserva de biosfera, desde lo ambiental, desde las instituciones que debemos propender, porque verdaderamente esos conceptos de capacidad de carga y herramientas de gestión las apliquemos de una manera muy propositiva y sobre todo con una altísima responsabilidad pública. El grave problema del área insular es que usted en el continente puede hacer cosas que no se van a ver con el paso del tiempo tan gravemente como aquí. Si por ejemplo hay cosas que nos están afectando gravemente y son cosas muy delicadas que en el momento en que revienten, yo no sé si tengamos la posibilidad de marcha atrás, en cuánto tiempo volver a revertir esos problemas que se están generando, el tema de las aguas dulces, el tema del mismo manejo de los residuos sólidos, cosas que están haciendo ya una situación muy grave dentro de la isla y que pareciera ser que no tenemos la capacidad de gestión para buscar mitigar. Básicamente esas serían las dos respuestas que yo daría. Yo creo que un factor para responder las dos de sus preguntas es la confianza de la gente hacia las instituciones y las instituciones a la gente. A mí me han preguntado, ¿y usted qué gana? ¿Usted tiene todo patentado? No, yo no tengo nada patentado. Si estuviera patentado no estuviera trabajando como profesor en la universidad, estuviera en una empresa de cosméticos o farmacéutica. Muchos queremos trabajar acá y es difícil. ¿Usted por qué quiere? Ah, pues que me guste. Yo prefiero ir a San Andrés de Provincia que ir a Cispatá o a la misma Santa Marta, porque nos gusta, porque queremos, porque yo en lo personal tengo una convicción que estos recursos marinos nos pueden representar nuevas alternativas. Obviamente eso no es así nomás. Tenemos una serie de pasos que seguir, unas investigaciones, estudiar pues ecológicamente qué está pasando. Y eso lleva tiempo, entonces voy a lo que usted acaba de decir, la continuidad de los procesos. Y eso es un problema no solo en Colombia, un proyecto de investigación 2 años, entonces sacar el proyecto y si uno vuelve a pasar lo mismo, usted ya hizo eso, ya es para que no va a volver a hacer. Una investigación siempre nos va a abrir más preguntas, dar más preguntas que resolvemos unas y se nos abren otras. Eso es una buena investigación. Y yo quiero que la gente empiece a pensar en esos recursos alternos. Como digo, el ejemplo del Zaino y la Danta, Socría, biocomercio, pero no biocomercio extractivista como se hace en el interior, sino produciéndolo acá. Y que no sea satánico vender un pez marino, porque la regulación no lo deja. Si los podemos criar, si lo podemos crear un pez ornamental, de pronto el mero no es la... Es que no es la respuesta, es que hay que pensar en el sector de ornamentales también. Los gringos ya tienen eso inventado, hecho, por eso es que el pez no lo llevamos nosotros, pero hay que empezar a pensar esas alternativas. Nos quedamos como con 3, 4 cosas y que tiene que ser eso, tiene que ser eso, entonces y ahí vuelve a la confianza. Si hay personas que dicen, mira, apuntemos a estas nuevas cosas, oiga, de pronto sí. Entonces yo creo que continuidad y confianza yo creo que es importante, sobre todo en área tan pequeña. Yo también quisiera aportar a la respuesta de la profesora Raquel y Sally. Y continuar lo que ustedes mencionan, la diversificación de la economía, pues es uno de los puntos que hace más resiliente a una sociedad. Esa diversidad pues hace que no dependan de una sola actividad, por ejemplo el turismo, ¿cierto? Abrirse a otras posibilidades, eso es clave para esa resiliencia de la comunidad. Y también la construcción, yo creo que fortalecer espacios para la construcción propia desde la comunidad, porque como bien menciona el almirante, si hay como una intención y hay como una demanda de una cantidad de necesidades para solucionar problemáticas, pero yo creo que la misma comunidad raizal e isleña y las instituciones deben fortalecer esos espacios para que desde ahí se formen esas soluciones. Hace poco estábamos hablando algo pues yo asistí a un tema de gestión de riesgo para huracanes o algo así en el Banco de la República precisamente, y había una señora de la comunidad raizal que decía, bueno, yo tengo el conocimiento para esto, pero no esperemos a que el gobierno venga a darnos un plan, sino que usted misma desde su barrio, su comunidad de casas, de familia, vaya transmitiendo ese conocimiento tan valioso y también empezar a organizarse desde ahí. Entonces hay que fortalecer esos espacios, pienso yo, para lograr esa solución. Bueno, otro comentario, pregunta, sugerencia, antes de invitarlos a un pequeño refrigerio.
¿Sí llegó antes que llegaron ustedes? Bueno, yo sé que este tema lo que queremos también es generar inquietudes, preguntas, controversia. No se agota hoy. No sé si alguien más quiera. Están cansados de Bueno, hay la oportunidad también de diálogos más cortos, de salir y yo sé que vamos a descansar ya, pero no nos podemos ir porque ya nos tiene una invitación. La próxima cátedra, ¿qué más tenemos para cerrar? Bueno, para cerrar, primero invitarlos al próximo Congreso de Emancipación. En el marco de la Semana de Emancipación será el 24 de julio en el Banco de la República, donde estamos trayendo una invitada, es Textilia Simanca Ushaina de La Guajira, que nos va a hablar de autodeterminación. Entonces, en ese espacio les invitamos a acompañarnos, a acompañar a toda la población raizal en este evento tan importante. Nuestra próxima cátedra es el 2 de agosto. Vamos a estar hablando también un poco sobre el tema de la raizalidad, la preservación de la cultura, que eso también nos puede hablar un poquito más, invitarlos Cristi, que está coordinando desde el Observatorio Sea Flower esta cátedra particular. Y decirles que nuestras relatorías se van a estar publicando en la revista Cuadernos del Caribe. Sí, vamos a publicar las memorias de las 12 cátedras del año pasado y estamos preparando las de este año para ser publicadas. No nos podemos despedir porque me comprometí a contarles que la próxima semana, el miércoles, van a estar disponibles, están abiertas las inscripciones para los jóvenes que se quieran presentar a la Universidad Nacional. Nosotros tenemos abiertas 50 carreras en un programa que se llama Programa Especial de Movilidad Académica, el PEAMA. Entonces los jóvenes que pasen el examen, los jóvenes o todas las personas, todos somos jóvenes, esa es la ventaja de la definición de joven. Jóvenes, todo aquel que tiene la misma edad de uno, bueno. Entonces todos los jóvenes que estamos aquí, van a estar abiertas las inscripciones. Logramos como muchas veces, conseguir los pines gratis. Entonces no tienen que pagar los 89,000 pesos de la inscripción a la Universidad Nacional. A partir del miércoles creemos que ya nos llega la resolución para que se puedan inscribir a 50 carreras. Hacen aquí 2 semestres y luego van a las sedes grandes, Medellín, Bogotá, Manizales o Palmira, a continuar su formación y luego los invitamos a retornar. Ya de ese programa hemos recibido 27 profesionales, ya varios de ellos están con nosotros, otros están en el banco, otros están en Coralina, en la gobernación, y bueno, esperamos el retorno de otros 200, más de 200 isleños que van a hacer parte, que van a, sin duda, van a ser líderes, van a estar aquí, el relevo que estamos esperando. Yo les agradezco muchísimo sus valiosas presentaciones, su generosidad de venir, de prepararse, de acompañarnos. La contraprestación es un aprecio, un agradecimiento muy valioso que les tenemos. Son colegas, amigos. Estas redes afectivas también para mí son muy importantes y son las que mejor nos funcionan. Muchas gracias, fue un honor tenerlos con nosotros.